Saludos, mi nombre es Santiago Cabrera y junto a mi compañero Luis Alvear hemos preparado una serie de experimentos que demuestran principios teóricos de la óptica y el electromagnetismo. A continuación les voy a presentar algunos ejemplos de lo que tiene que ver con la refracción de la luz. Para esto he preparado aquí algunos elementos de cristal, un poco de agua. He impreso previamente estas flechas de aquí, como podemos ver, las azules están apuntando a mi derecha y las amarillas están apuntando a mi izquierda. Entonces vamos a ver a través del vaso y verificar que efectivamente, salvo por un poco borroso, pues vemos exactamente lo mismo. Pero vamos a apreciar dos efectos que ocurren cuando lleno el vaso con agua. Fijémonos en la dirección de las flechas. Como podemos ver, ahora las flechas han cambiado de dirección. La azul parece estar apuntando a la izquierda, cuando en realidad está apuntando a la derecha. Podemos verificar esto si retiro el vaso. Ahora, los efectos que observamos primero, y lo más notorio, es un cambio de dirección. Y segundo, es un alargamiento de la imagen. Podemos apreciar esto si muevo el vaso de un lado al otro. Podemos ver cómo se deforma. Pero también podemos ver que la imagen va cambiando a medida que acerco o alejo el vaso hasta eventualmente poder verlo con la dirección correcta. Ahora, vamos a explicar el por qué pasa esto. La imagen que nosotros vemos de cualquier objeto es en realidad ondas que rebotan de luz entre un objeto a otro. Cuando tenemos una fuente de luz, en este caso focos, por ejemplo, podemos ver colores, apreciar las diferentes formas de las cosas por la luz que rebota en forma de onda. Por ejemplo, he preparado este pequeño diagrama para poder entender este principio mejor. Tenemos aquí un ejemplo de lo que ocurre. Una forma, en este caso específicamente la flecha. Esto es como si estuviéramos con la cámara viendo desde arriba. Esto representaría el vaso y esta es la imagen que aparentemente nosotros vemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que cuando la luz, las ondas, los rayos de luz se transmiten en una superficie homogénea, es decir, por ejemplo, a través del aire, cuando el vaso está aquí y está lleno de aire, pues no vemos ningún cambio considerable. Pero cuando cambia la luz en su transmisión entre un medio a otro, siendo primero el aire, luego el agua, entonces los rayos de luz sufren una distorsión, una variación en su ángulo que conocemos como índice de refracción. Esta va a cambiar de un material a otro. En este caso, al pasar de aire a agua, vamos a notar un ángulo. Cuando salga, pues también va a tener otro momento en el que se va a refractar la luz, hasta llegar a un punto que conocemos como punto focal, donde los rayos de luz, la imagen, se va a ver invertido completamente. Entonces, por eso se da el efecto de que observamos la flecha invertida. Además de que mientras más alejados estemos, esta imagen virtual se va a seguir proyectando cada vez más grande. A continuación, vamos a ver bajo este mismo principio de refracción otros funcionamientos, otras situaciones o fenómenos que podemos apreciar. Voy a retirar esta pantalla de acá y vamos a ver otro truco sencillo, otro experimento. Voy a colocar en esta hoja $1 y voy a poner el vaso encima. Entonces vamos a verificar que en el video pues se ve que el dólar todavía está ahí debajo. Pero a continuación voy a llenar nuevamente el vaso y vamos a observar que, como por arte de magia, el dólar ha desaparecido, o al menos la imagen del dólar ha desaparecido, porque sigue estando ahí. ¿Qué es lo que sucede? Nuevamente, el principio de refracción de la luz. La luz emitida o rebotada en el dólar podía observarse cuando estaba transmitiéndose a través de un medio de aire adentro del vaso y aire afuera del vaso. Pero al tener agua dentro del vaso y aire afuera, podemos notar
cómo se ha dado ese cambio de ángulo desde donde nosotros no podemos observar. Si nos colocáramos encima, entonces la refracción sería diferente y podríamos observar, aunque también notaríamos un cambio en la profundidad. Bien, para el siguiente experimento, lo que vamos a hacer es devolver el agua a la jarra y ahora vamos a usar el frasco más pequeño. Lo que vamos a hacer es introducir el más pequeño en el vaso grande. ¿Sí? Podemos ver en la cámara, aunque no se aprecia tan bien, pero podemos ver una diferencia entre el contorno del frasco dentro del otro contorno. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llenar primero el vaso más grande, la parte externa. Vamos a dejar que se sumerja el más pequeño. Y bien, primero ya podemos observar una diferencia. Si nos fijamos en la parte visible del frasco, vamos a ver que aparentemente este es ahora más ancho. Si nos fijamos en el tamaño real, pues este está lejos de poder llenar toda la superficie del vaso grande. Al sumergirlo podemos apreciar como si este estuviera lleno. Apenas podemos diferenciar en los bordes porque este aparentemente ha crecido. Nuevamente el efecto de refracción. Y vamos a observar una cosa más que ocurre cuando empiezo a llenar el frasco internamente. Aquí podemos observar otros dos fenómenos nuevos. Primero, internamente, el frasco parece haber desaparecido y pareciera que solo dejamos una pequeña tapa sumergida en el agua dentro del vaso grande. Pero no, efectivamente es todo el frasco que está ahí. Pero nosotros ya no podemos apreciarlo. ¿Por qué? Nuevamente, refracción. Nosotros estamos viendo a través de un medio de aire y adentro tenemos dos medios más. Uno de agua y otro más de agua. Es por eso que no podemos ahora observar el borde del frasco. Y podemos tener un efecto como si esto estuviera llenado en tres partes o tres niveles. Nuevamente, todo esto se explica por el principio de refracción de la luz, que cambia cuando la luz o los rayos de luz se transmiten de un medio a otro. Puede ser este de aire a agua, de agua a aceite, y así podemos continuar probando en diferentes materiales. Vamos a obtener un diferente índice de refracción. Esto quiere decir que vamos a observar diferentes cosas. A continuación vamos a ver un experimento muy interesante igual con la luz, donde podemos ver el espectro de luz dividido. Entonces lo que vamos a ver ahora son dos experimentos que nos van a ayudar a entender la naturaleza del color. Lo que nosotros percibimos como color en realidad es parte de la luz visible reflejada en los objetos. La luz completa es la luz blanca, la cual al llegar a ciertos objetos es absorbida en parte y reflejada en parte. Y eso es lo que nuestra mente, esas diferentes ondas, esas diferentes frecuencias, es lo que nosotros percibimos como uno u otro color. A continuación lo que vamos a hacer es, tenemos aquí una fuente de luz y un CD al que previamente le hemos pelado, donde solo ha quedado una película protectora, y el efecto que vemos es una especie de arco iris que se forma lentamente alrededor, donde podemos ir viendo los colores rojo, amarillo, azul y todas las diferentes tonalidades intermedias como celeste, morado, etc. ¿Qué es lo que debemos entender con este experimento? Que en realidad la luz blanca está compuesta por todas estas tonalidades. Cuando nosotros unimos todos estos colores, obtenemos luz blanca. Es por eso que en pantallas, en la tecnología LED, que hoy en día es más común de escuchar, y desde la anterioridad las pantallas funcionaban con estos colores primarios, que son el rojo, el verde y el azul, lo que en inglés sería Red, Green and Blue, RGB, de lo que lo habemos escuchado en algunas aplicaciones como monitores y demás. Esto es interesante de entender que con la tinta no sucede igual. Si nosotros mezclamos todos los colores de tinta, pues vamos a obtener negro, un color muy oscuro.
con la luz es diferente. Es por eso que en tonalidades de impresión o de tintes manejamos lo que sería un código de colores CMYK, mientras que en lo que es luz manejamos una tonalidad de colores RGB. A continuación vamos a ver otro efecto de color interesante. Tenemos aquí otra vez nuestra vela y lo que vamos a hacer es acercar este huevo para que se vaya, como decimos vulgarmente, tiznando. Queremos que vaya adquiriendo este color negro que se da por la reacción química al calor. Entonces vamos a ver cómo se va ennegreciendo. Hacemos esto por un momento para tener una superficie lo suficientemente grande para que sea visible para nuestro experimento. No estamos cocinando el huevo, solamente queremos verificar que este color negro efectivamente cubra una gran parte del cascarón. Muy bien, como podemos apreciar en la cámara, tenemos un color negro bastante intenso que es propio del carbón. Vamos a ver qué cambio tiene cuando lo introducimos en el agua. Como podemos observar, se ha tornado de un color como plata, de un color brillante. La razón de por qué pasa esto es nuevamente la refracción de la luz. Los índices de refracción son diferentes en este medio acuoso, por lo que nosotros vemos otra frecuencia, otra onda de luz que nos da este otro color. Porque al sacarlo, aunque se salió un poco esa película, vemos que en realidad sigue siendo negro. Nuevamente, el entender los colores es entender que la luz se separa en diferentes frecuencias de onda y eso es lo que nuestra mente percibe en realidad como colores. Lo hemos visto aquí, lo hemos visto en el web. Vamos a ver cómo se nos muestra en la capa del CD todos los colores apreciables que se descomponen de la luz blanca. Podemos ver cómo se van formando alrededor y vamos viendo las tonalidades de verdes, amarillos, rojos y vamos viendo cómo estos se cargan, se aprecian a medida que nos acercamos o que nos alejamos de la fuente de luz. Finalmente, para este experimento tenemos previamente llenado un vaso con agua, tenemos un sorbete aquí y lo que vamos a entender aquí es cómo varía el ángulo dependiendo de en dónde lleguen la imagen, es decir, las ondas, los rayos de luz. Vamos a ver qué pasa cuando introducimos exactamente en la mitad del sorbete. Pues por ahora el único efecto que observamos es que el sorbete se nota aparentemente más ancho cuando está dentro del agua. Pero vamos a ver qué ocurre si nos acercamos, por ejemplo, hacia la derecha. Parece como si el sorbete se hubiera quebrado. Vamos a ver qué es lo que ocurre si en la misma posición lo acercamos por la izquierda. Parece que se ha quebrado, pero al otro lado. Entonces, una vez más, de la izquierda a la mitad, donde parece que sigue igual, y a la derecha otra vez se quiebra, pero para esta otra dirección. Entonces podemos ver que esto también influye. La razón es porque teóricamente cuando introducimos o cuando los rayos llegan directamente a una superficie de forma perpendicular, es decir, formando 90 grados, los rayos se van a reflejar, o sea, la imagen se va a reflejar directamente en paralelo con los rayos que ingresan. Pero vamos a tener un ángulo muy distinto si es que los ángulos inciden en un ángulo agudo, por ejemplo. Y si llegan en un ángulo obtuso, pues van a obtener también un diferente ángulo de refracción, como podemos ver aquí, hacia el un lado y hacia el otro lado. Finalmente hemos preparado un experimento que, aunque no tiene que ver directamente con la luz, sí está relacionado por su naturaleza ondulatoria. Lo que vamos a hacer es un efecto de resonancia. Tenemos ahí una
pelotita a la que no me quiero acercar para que esté en estado de reposo. Lo que voy a hacer es introducir mi mano, mojar mi dedo en el agua de la copa y voy a frotar el borde para que empiece a emitir ondas sonoras. Estas ondas van a viajar por el aire, al igual que lo hace la luz o el sonido en este caso, y van a golpear los objetos a su alrededor. En este caso, por el ligero peso que tiene la pelotita de Espumaflex, esta va a empezar a moverse, a oscilar. Y si nuestras ondas coinciden en frecuencia con la oscilación de la pelotita, entonces vamos a notar cómo este periodo, esta amplitud de la oscilación va a ir aumentando. Vamos a ver el efecto y a escuchar las ondas también. Como podemos ver, en los momentos en que logramos que la frecuencia del sonido emitido coincida con la frecuencia de la oscilación de la pelotita, esta aumenta efectivamente la amplitud de su oscilación. Este ha sido el experimento por mucho más difícil de lograr, siendo que el efecto es poco perceptible, pero podemos ver que efectivamente se logra apreciar. Vamos a verlo con la cámara quieta y efectivamente vemos cómo ha cambiado de un estado de reposo a una oscilación constante. Muchas gracias. También toca lo que es la construcción, explicación y hacer las pruebas en los motores eléctricos, para lo cual empecemos con la construcción. Como primer paso y primer elemento vamos a necesitar lo que es alambre magneto, el cual voy a enrollar en este tubo de goma. En este caso vamos a hacer unas 50 vueltas. Ya una vez acabadas las 50 vueltas, lo que hacemos es con cuidado le sacamos. Y para que no se suelte, cortamos unos pedazos de alambre magneto. Y le enrollamos. Con esto evitamos que se nos deshaga el bobinado. Y le ponemos unos 4 trozos en cada extremo para sujetarle bien a la bobina. Ya una vez acabada la bobina, le doblamos los alambres de cobre para que nos quede así un estilo, para que nos quede bien. De ahí lo siguiente que hacemos es, vamos a coger un clip de los de oficina. Y lo que vamos a hacer con estos clips es lo vamos a doblar de forma así. Esto de aquí será el eje de nuestro motor. Y esto lo que vamos a hacer es ponerle lo más alineado posible con el centro de la bobina. De esta forma. Y ahora lo siguiente es quitarle el esmalte a uno de los lados de la bobina. Para ello vamos a hacer un pedazo de lija hasta que esté listo. Ya una vez quitado la lija de un lado, lo que hacemos es le doblamos hacia adentro y le enrollamos acá. Ahí está. Ahí se puede ver cómo está ya enrollado acá. El siguiente paso es cortar una tira de papel. Ya con la tira de papel cortada lo que hacemos es, vamos a enrollarle esto en un extremo de la bobina. Para lo cual voy a sujetar con un poquito de silicona caliente. Y de ahí sí empiezo a enrollar. Ya una vez enrollado, el siguiente paso es a la zona del papel. Le vamos a poner encima una capa de papel de aluminio. Esto le voy a pegar. Y una vez esto ahí pegado al papel y con este alambre pelado, vamos a hacerle una conexión acá. De la siguiente manera. Y una vez acabado eso, le he puesto un poco de silicona caliente para asegurar esto, que ya no se esté moviendo la bobina.
Y para finalizar nuestro rotor, lo que hacemos es coger un pedazo de cinta aislante y le vamos a colocar. Esto es lo que finalmente permite que nuestro rotor funcione como tal. Porque si le conectamos el positivo acá, el negativo acá o viceversa, lo que vamos a generar es que la bobina se convierte en un electroimán. Y debido al campo magnético que va a estar generado por nuestros imanes, va a girar. Pero si no hubiera una zona aislada, habría un momento en el que la bobina se alinee con el campo magnético generado de nuestro imán. Por lo tanto, quedaría fija en esta posición. Lo que hacemos poniéndole la cinta es evitar eso. Y por lo tanto, cuando llega el contacto, está viniendo, llega a la zona aislada, deja esto de ser un electroimán, pero sigue girando debido a la inercia que trae. Una vez que pasa esa zona, se vuelve a magnetizar y se ve repelido por el imán. Y eso es lo que nos permite a nuestro pequeño motor girar. Ahora, el siguiente paso es ya no hacer solo uno de estos, sino hacer 3. Con 50, 100 y 150 vueltas cada uno. De ahí lo siguiente es construir dónde va a estar sujetado esto. Para lo cual voy a hacerlo en esta mesa de vidrio de acá. Para proceder a la construcción del soporte he usado unos cuantos clips. A 2 de ellos les he hecho de esta forma de aquí. Donde podemos ver este pequeño gancho que es para el rotor. Acá le he doblado de esta forma para dar un poco de estabilidad a la estructura. Y aquí para agarrarle con unas pinzas cocodrilo y darle la alimentación de la pila. He hecho 2 de estos, uno para cada lado. Y aparte de eso, he hecho este de aquí con otro clip. El cual acá le vamos a dar la alimentación. Este igualmente servirá para estabilidad. Y esta parte de aquí será la que hará contacto con el aluminio del rotor, abriendo o cerrando el circuito. Esto voy a armarlo acá y va a quedar de la siguiente manera. Y nos ha quedado de la siguiente manera. Como podemos observar, aquí están los clips que nos van a soportar el rotor y el que nos va a cerrar el circuito. Entonces vamos a ponerle a ver cómo nos queda. Y ahí está. Ahora esto puede girar libremente. Y aquí podemos observar como en este momento está cerrado el circuito, pero acá se abre. Si se cierra, se abre y se repite el ciclo. Entonces, ahora sí, ya acabado por completo el motor, queda lo siguiente. Acá tenemos una pila de 3,7 voltios unida con un par de jumpers. Acá, primero, el uno está con el conmutador del rotor y el otro en este momento está al aire, pero se le va a conectar al rotor. Acá está pegado un imán a esta caja para que el imán quede fijo en esa posición. Y ahora lo que toca es conectarle. A veces no arranca la primera, así que hay que darle un pequeño impulso. Y como se puede ver, es bastante rápido. Pero ¿qué tan rápido es? Para eso voy a hacer un pequeño circuito con Arduino. Bueno, ya está construido el sistema para medir la velocidad. Para empezar, aquí tengo un pequeño sensor de efecto Hall, el cual se encarga de medir el campo magnético generado por este pequeño imán de neodimio aquí. Cada vez que se activa, manda esto una señal al Arduino. El Arduino la procesa y mira el tiempo que pasó desde la última vez que recibió la señal. Y en base a eso, saca la velocidad que tuvo, lo cual me da en esta pantalla LCD en revoluciones por minuto. Entonces, ahora comencemos probando la bobina de 50 espiras y usando una pila de 1,5 voltios. Conecto y dámosle un impulso. No. Parece que con 1,5 voltios no es suficiente para activar este motor. Entonces vayamos a la siguiente prueba. Desconecto. El siguiente paso es conectar dos pilas de 1,5 en paralelo. Y conectemos acá también. Y veamos qué pasa. No. 1,5 voltios no es suficiente para hacer iniciar este motor. Desconecto. Ahora el siguiente paso es conectar una pila de 3,7 voltios. Y ahora cerramos el circuito. Y damos un pequeño impulso. Y acá sí coge velocidad.
y nos está marcando 1300 revoluciones por minuto. Y ahora hagamos una prueba con dos de estas en paralelo que tengo justo aquí. Conecto un lado, conecto el otro lado y ahora cerremos el circuito y vemos qué pasa. Lo cual está dando 1400 revoluciones por minuto. $1480, 90 y parece que un rato llegó a 1500. Ya está puesto el imán y volví a poner la pila de 1,5. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cerrar el circuito y darle un pequeño impulso. Parece que ya en este caso fue capaz de iniciar a unos 400 revoluciones por minuto máximo. Ahora probemos lo que sería con dos pilas en paralelo. Entonces cerramos el circuito. $200. ¿Por qué es más lento? Ahora hagamos la prueba con la de 3,7. Y ahora cerramos el circuito. Corre bastante rápido. 1400. Llega hasta más o menos 1400 revoluciones por minuto. Ahora hagamos la prueba con dos de estas en paralelo. Ahora entonces voy a poner las dos pilas de 3,7 en paralelo al rotor de 100 espiras. Le cierro y un pequeño empujón al inicio. Y vemos cómo está en las 1600 revoluciones por minuto. Y ahora lo que falta es el motor de 150 espiras. Así que le voy a sacar el imán y cambiar por la siguiente bobina. Bueno, ahora continuando con el que sigue, ya estamos con el rotor de 150 espiras y con la pila de 1,5 voltios, así que vamos a ver qué pasa al conectarle. Pues resulta que no es capaz de siquiera iniciar. Entonces, ahora vamos a probar con más corriente, es decir, con las dos pilas. Y cerramos el circuito. Pues no. A pesar de haber aumentado la corriente al poner dos pilas en paralelo, sigue siendo insuficiente tensión para iniciarle el giro del rotor. Así que ahora vamos con lo siguiente. Usar una de 3,7. Conecto de un lado. Le conecto la otra. Y ahora sí, a cerrar el circuito.
Y esto nos está midiendo unos 900. 800, más o menos unos 800 RPM los midió. Así que ahora finalmente probemos la última combinación, que es usar dos de estas en paralelo. Conectamos el un lado, se conecta el un lado, se conecta el otro y ahora se cierra el circuito. Lo único, dar el pequeño inicio. $900. $1000. Bueno, ¿por qué sucede esto de aquí? Que uno pensaría que al añadirle más espiras ganaría más fuerza y por ende giraría más rápido. Pero resulta que al añadirle más espiras no estamos añadiendo únicamente espiras, sino también estamos aumentando la resistencia de la bobina. Porque recordemos que a pesar de que tiene una resistencia baja, tiene una resistencia por unidad de distancia, lo que son estas bobinas. Y conforme le añadimos más y más vueltas, subimos la resistencia y disminuimos la corriente la corriente que requiere. Y al disminuir la corriente que requiere, estamos disminuyendo con ello la fuerza que ejerce, porque recordemos que la fuerza en un conductor es igual a la corriente por la longitud del conductor, el campo magnético y el seno del ángulo. Si disminuimos lo que es la corriente, obviamente va a disminuir la fuerza. Y como la fuerza está directamente relacionada con el torque y la velocidad, pues con mayor número de espiras a un mismo nivel de tensión de voltaje, vamos a tener una menor velocidad y un menor torque. Y por supuesto una menor corriente, que es lo que origina todos estos detalles. Así que en conclusión podría decir que el motor que actúa más rápido es el de menos espiras, el de 50. En segundo lugar se queda el de 100 y tercero se queda el de 150. Debido a que los experimentos con las pilas de 1,5 no dieron buenos resultados, decidí poner estas dos de 3,5 en serie para tener aquí una de 7 voltios. Y ahorita estamos con el de 50 espiras. Veamos qué pasa al conectar. 1500 revoluciones. Se mantienen bastante estable en estos valores. $1600. 1700 llegó. 1800, 1900. Llegó a las 2000 revoluciones con esto. Pero no sé si se aprecia en la cámara, pero están soltando bastantes chispas de ahí, de la zona de contacto. Esto para el caso de 50 espiras. Ahora voy a hacer con el de 100. Bueno, ya está puesta la bobina de 100 espiras y también ya se ha añadido el imán para ver la velocidad. Así que ahora conectemos y debo hacer pequeño empujoncito. Llega hasta las 1600 revoluciones. Igual que en el caso anterior, está sacando bastantes chispas. Pero sí, se queda en esta velocidad. Bueno, ahora voy a probar ya finalmente con el de 150 espiras. Ya está puesto el rotor con 150 espiras y el imán para medir la velocidad. Entonces conectémosle a los 7 voltios y veamos qué tan rápido corre.
Más o menos se queda ahí estable en 900 RPM. Llega un poco hasta las 1000 a veces, se queda en 800, pero alrededor de 900. Eso demuestra que este llega a ser más lento. Tiene más número de espiras, pero succiona menos corriente, por lo tanto genera una menor velocidad. Y el gran problema de los motores DC son los chispazos que se generan. Ahora, como hay 7 voltios, es más marcado las chispas. No sé si se ven en cámara, pero son bastante visibles en persona, lo cual genera un desgaste prematuro de esto. Ahí se ve como el papel aluminio ya se está dañando de tanto desgaste que tiene, de tanta fricción. Sin mencionar que la bobina se calienta, no mucho como la de 50 espiras, que esa se calienta bastante, pero igual se siente un poco caliente, más que cuando inició. Y listo, ahí ha estado el experimento. Ya lo único que falta es hablar de las fórmulas para la creación de los motores de DC, para los cuales nos vamos a basar en esta fórmula de acá para la velocidad y esta de acá para el torque. Como podemos observar, requieren de varios parámetros, entre los cuales Bm hace referencia a la tensión de entrada, Rm a la resistencia del motor y A a la corriente que está circulando por ahí, y también depende inversamente del flujo y de una constante Kb. Esta constante es debido a la fuerza contraelectromotriz que generan las bobinas, y esto se debe descubrir en la práctica. Luego, si aumentamos el número de espiras en un rotor, lo que estamos aumentando es el término de la resistencia en esa resta. Esto quiere decir que la resta será un valor más pequeño, y esto, como es directamente proporcional a la velocidad será menor. En el caso del torque, podemos observar que este depende principalmente de la corriente. Esto es, si conseguimos incrementar la corriente que pasa por allí, vamos a tener mayor torque.